Abismo, un podcast de iVoox original en colaboración con Turismo de Aragón. Pues muy buenas noches, y hoy viajamos a un lugar diferente, a un lugar mágico, yo diría, como es el monasterio de San Juan de la Peña, muy cerquita de Jaca, aquel que se responsabiliza también Turismo de Aragón para generar esos viajes diferentes, ese viaje en el tiempo, porque es un monasterio, para mí, un testigo mudo de los orígenes del Reino de Aragón, el mayor centro religioso y político de la cristiandad de aquella época. Un monasterio que sobrecoge, que resguarda, que está mimetizado en mitad de la naturaleza, entre una zona boscosa prácticamente inflanqueable, y en aquel punto nosotros encontramos, perfectamente labrado en la roca, que emerge delante de nuestra vista, un lugar que se convirtió en uno de los epicentros más importantes que llegó a tener el mundo. Primero por sus leyendas antiguas, aquellas que nos recuerdan y rememoran a Félix y Boto, dos de los primigenios eremitas que había allí, pero claro, ¿por qué se hizo famoso este lugar? Por acoger durante muchísimos años, cientos, el Santo Grial, el cáliz de los apóstoles, el cáliz de San Pedro, el cáliz de los papas. Cuando la historia nos habla que en el año 258, por cuando era Papa Sixto, él encomienda con los robos y los saqueos de Roma a su discípulo y persona de confianza como era Lorenzo, más adelante San Lorenzo, y él se lo lleva a sus tierras aragonesas, a Huesca, ese cáliz, ese pequeñito grial sobrealto, y decide que la mejor forma de esconderlo es en uno de los puntos que nadie supiese casi de su existencia, que hasta que no estás a sus pies no sabes ni que existe. Pero ¿por qué quiero hablar de este grial también? Porque esta noche vamos a hablar de los tres primeros reyes de Aragón, de Ramiro I, de Sancho Ramírez y de Pedro I, aquellos que forjaron y dieron forma a todo este gran imperio, y aquellos que heredaron y que tuvieron una de las formas, ese grial, ese que Pedro I fue el que ordena que se lleve a la catedral de Jaca, pero antes Sancho Ramírez deja su impronta, su marca, deja su firma en una de las asas que se custodia hoy en la Catedral de Valencia, por lo cual se convierte en algo absolutamente importante, ¿no? Es un origen legendario de Aragón, con esa leyenda de Félix y Boto, aquellos dos hermanos nobles que se fueron a cazar a un monte llamado Oroel, y uno de estos hermanos se precipita desde una de las zonas de la colina, y él ve precipitarse hacia la muerte, hacia ese abismo, y él se encomienda hacia una de las personas como San Juan Bautista. Y claro, ese caballo, como si fuese de otro tiempo, como si fuese la mitología casi al lado, se posa y reposa en ese suelo al final de la roca, y justamente cuando él llega, se arrodilla y se encuentra una capilla donde aparece Atarés, que es la persona que funda este monasterio. Es la persona, el primer eremita, que también le ocurre lo mismo, con una crisis de fe, se aparece un caballero y empieza esa roca a generar forma, a generar columnas, arquivoltas, diferentes suelos, y se convierte en un palacio. Y ahí es donde empieza esa forma y esa fuerza del demonio, y que más adelante estos dos hermanos conseguirán levantar uno de los lugares más importantes que tiene Aragón. Y viajamos hasta él para conocer el Panteón de los Reyes, el Panteón de los Ilustres, el panteón que da forma y da nombre al Reino de Aragón. Bueno, pues estamos aquí en estos estudios centrales de Abismo, y estamos pues con tres amigos maravillosos que sin duda nos van a dar voz y referencia a una de las investigaciones más importantes que se han realizado en España, en Europa en los últimos tiempos, sobre temas de antropología forense. Y hay algo tan bonito de que es que al fin tenemos identificados pues lo que consideramos como los tres primeros reyes de Aragón, y se cambia la historia en cierta forma. Así que vamos a ir hablando. A mi derecha, doctor Salvador Baena, médico forense, antropólogo forense. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido de nuevo. Sí, voy a acabar siendo un crónico en esta faceta de Abismo. Bueno, a tu derecha, la doctora
Ana Cisneros, gran amiga, coordinadora del, creo que uno de los grandes grupos médicos que tenemos aquí en Aragón y en España, y que iremos hablando de muchas cosas. Ana, buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Bueno, pues a ver qué os contamos hoy. Bueno, estoy aquí de maestro de orquesta, porque esto no es nada fácil, lo del sonido. Y a su derecha, otro gran amigo, como es el doctor Jesús Sobón, de los pocos odontólogos forenses que tenemos en España. A mí me encanta decirlo. Y eres muy humilde, pero como por medio de un diente, pues podemos identificar a una persona. Así que, Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Bueno, oye, ya lleváis varios abismos. Fíjate, yo recuerdo cuando... ¿Hace cuánto que fuimos a San Juan de la Peña, Ana? Pues justo un año. Un año ya. Un año menos una semana. Y nosotros creo que el impacto fue tremendo, ¿no? El llegar con un calor tremendo, estábamos a menos 10 grados. Y que además lo pasamos francamente mal, ¿no? El frío que teníamos allí. Pero claro, es llegar en la más absoluta de las soledades, en un monasterio que estaba cerrado, y el acceder a una zona que muy poca gente accede, bueno, directamente no accede nadie, ¿no? Que es, al abrir una pequeña verja, entras como en un lugar de otro tiempo, que son unas tumbas antropomórficas, donde aparece en la roca labrada casi una forma humanizada, y ahí es donde uno de esos grandes encargos era la identificación definitiva, después de todos los trabajos que se habían hecho, de saber si realmente estaban allí o no los reyes de Aragón, los 3 primeros reyes, y si había descendientes o no. Así que ¿cuál? Mira, cuando empezamos todo este proyecto, lo primero, un poco el orden que tú estabas hablando, la temperatura. Partíamos de aquí de Zaragoza, que estaríamos, no sé, a 15, 18 grados, y llegamos allí y llegamos a estar a menos 10 grados bajo cero. Y nosotros, bueno, pero el pobre profesor Botella, bueno, que venía de Egipto. Sí, venía de Egipto, que se vino con el plumas, el forro polar, el gorro que se había comprado en Finlandia. Bueno, el pobre, ¿verdad?, pasaba frío. Recuerdo que por las mañanas teníamos que echar alcohol, que como lo llevábamos de la época de la COVID, llevábamos alcohol todos en los coches, teníamos que echar alcohol para poder coger los coches. O sea, pasamos un frío, pero lo que dices tú, la sensación de abrir esa verja y entrar dentro de algo que es historia. Sagrado, ¿no? Es llegar a uno de los lugares más sagrados que hay en Aragón. La sensación de paz, de emoción, o sea, son tantos sentimientos los que surgían en ese momento que era increíble. Porque claro, cuando bueno, pues las cámaras nos enfocaban y grababan, bueno, pues se veían cosas muy concretas, pero las emociones que vivimos allí fueron increíbles. O sea, ese momento, el silencio, el frío, al final todo acompañaba. Mira, hay un lugar que la gente no se imagina, ¿no? Porque cuando vas a conocer San Juan de la Peña, llegas a la zona inferior del monasterio, donde estaban antiguamente repartidos los frailes, ¿no? Pero en la zona superior está la iglesia. Una iglesia con sus 3 pequeñitos ábsides, y a la izquierda hay lo que se conoce como el Panteón Real. Y empiezas a ver como de otro tiempo, ¿no? Casi un estilo neoclásico, donde aparecen unas lápidas de bronce, donde aparecen todos los condes, los reyes, los diferentes linajes de Aragón, y dices, claro, estarán aquí enterrados, detrás estará como si hubiese un ataúd dentro. Pues no, es una pared que es un trampantojo, casi como una protección hacia lo más primigenio que hay, que son las tumbas que hay en el suelo. Y eso es el primer gran impacto, ¿no? Abrir esa verja y dices, ostras, pegados completamente a la roca, por donde está cayendo el agua y donde cayó durante miles de años, ¿no? Esos huesos han estado más de 1000 años, mientras el agua estaba manando con ellos, casi convirtiéndolos en estalagmitas, Salvador. Sí, yo quería retomar un poco la fantástica introducción que has hecho a la entrada de San Juan de la Peña, que la has cargado de mitos y leyendas. Como todo mito y toda leyenda, algo de verosimilitud real tenía. Y cuando entramos allí, como describía Ana, en ese momento tan helador, a mí también se me helaba el cuerpo, no solo por fuera, sino por dentro, pensando que se nos permitía abrir una ventana a la historia de Aragón y aplicar los métodos de la ciencia forense moderna, o de las ciencias, porque han sido muchos, a los reyes de Aragón, a sus huesos,
eso nos iba a permitir, de alguna forma, algo que en ciencia forense es tan importante como la aplicación práctica de la ley, que es poder evolucionar y perfeccionar. En este caso, ¿el qué? La historia. Y la historia de Aragón. Y, por tanto, también la historia de los que nos precedieron. Eso es un privilegio que siempre lo tendremos ahí y que no se olvidará nunca. Bueno, hay que recordar que la historia, cuando dicen está inventada, no es que esté inventada, sino es que está recrecida, ¿no? Y hay veces que uno de los principales miedos que creo que teníamos un poco, bueno, sobre todo vosotros, ¿no? Era decir, ¿qué hay de mito, qué hay de real en un rey? Porque para ser rey también había que mitificarlos y convertirlos casi en inmortales. Tenía que ser un ser superior a todos, ¿no? Entonces decir, bueno, y si esta persona no murió de esa forma en un combate, si no tuvo ese tipo de vida, es bastante complejo, yo creo, que el entrar con... No sé, ¿cuántos cuerpos había, Ana? Las 4 urnas de metacrilato que sacamos nosotros, pues espera, sí, a bote pronto no me acuerdo. Pero Más de 30. Sí. Claro, sí, entonces, sí. Esto en un plazo muy pequeño de tiempo, ¿cómo se empieza? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para decir, bueno, vamos a plantarnos, vamos a comenzar? Entiendo que aquí es muy importante la historia, que nos tiene que decir, oye, buscamos a una persona... Esto es como el Cluedo. Buscamos a una persona de entre 50 a 60 años, de estas posibles características, que hizo muchos kilómetros, que no hizo kilómetros, o buscamos un niño de 16. Claro, ya se puede descartar perfectamente. Primero, si es hombre o si es mujer. Si estamos buscando a un rey, ya podemos descartar y quedarnos con los trazos más masculinos. Claro, si hablamos de números, realmente, como ha dicho Ana, imaginemos que eran 30 esqueletos o 30 restos esqueléticos, no completo. Y pongamos que cada uno tiene unos 234 huesos. Y 234 más o menos. Multipliquemos. Y ahora pensemos qué sería el costo de hacer pruebas de ADN a los 234 huesos de los 30 esqueletos que había ahí. A día de hoy es inafrontable desde el punto de vista económico, es una barbaridad. Esto ya nos ha pasado en ciencia forense. Por eso, ahí la antropología forense, la morfología, la anatomía, nos va a ir discriminando poquito a poco lo que acabas de decir, Nacho. Es decir, quién es varón, quién es mujer, quién tiene tal edad, quién tiene tal otra, y en esa discriminación nos vamos quedando con grupos que nos van identificando los que buscamos. Porque sí tenemos datos históricos de cuándo murieron y de si eran varones o mujeres, evidentemente. De todos modos, nosotros entramos a ciegas. Aunque había habido otras intervenciones anteriores, decidimos entrar a ciegas y partir de cero absolutamente. Es decir, cada una de las urnas que íbamos sacando, bueno, hacíamos como siempre hacemos con cualquier hallazgo, ¿verdad? Inspección preliminar, sí. Y ir separando todos los restos, los que van coincidiendo, los que no coinciden, ir separando todo. O sea, intentar que ese puzzle se vaya completando poco a poco. Exactamente. Efectivamente. Pero además eso, partimos de cero, o sea, sin ningún tipo de condicionante. Y aquí es donde tiene que haber dos voces, una la antropología forense y otra la genética, y que se unan. Porque como muchas veces me habéis contado, la genética sola no tiene ningún fundamento, simplemente es una muestra, pero esa muestra hay que cotejarla, hay que compararla. Si no tenemos ascendentes o descendientes, la verdad es que dicen, bueno, la genética, a ti te pasará, bueno, os pasará muchas veces, ¿no? En un juicio decir, necesitamos, doctor Vaina, la genética, y decir, bueno, ¿y qué hacemos con la genética de esta? Habrá que compararla con algo. Es como si le doy al juez un código de barras de una lata de tomate. Sí. Pues, ¿cómo sabrá el juez que es el código de barras de una lata de tomate? De ninguna forma. Pues aquí exactamente igual. Un genoma sin saber con quién comparar y de quién podría ser, pues es prácticamente imposible. Así que lo primero es, por ejemplo, nosotros encontramos diferentes cráneos. Yo he cogido 2 porque creo que es importante. La magia también del streaming es que se puede explicar, ¿no? Y se puede llegar a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 que los podéis coger, los podéis hacer lo que queráis. Y ¿qué es lo que nos informaría? Decir, bueno, pues aquí podemos tener un hombre y una mujer. ¿Cómo podemos la morfología y lo que es la antropología? ¿En qué te basarías tú primero? O sea, ¿qué es lo más importante para ti cuando tienes uno en la mano? Bueno, eso me lo has dicho tú, Nacho. Yo no sé si son mujer, los tengo que estudiar primero, ¿no? Entonces, quiero decir, esa es la clave. Yo cuando empecé a estudiar esto hace ya casi 30 años, no me creía esto.
Es decir, mi profesor me lo hacía, lo que me has hecho tú. Decía, ¿pero cómo? Quiero saber cómo. El método. Eso es lo importante de la ciencia, el método. ¿Qué hacemos nosotros? Pues valoramos una serie de puntos característicos, una serie de elementos que morfológicamente son distintos en un hombre y una mujer. Pero claro, es que los hombres y las mujeres, y ahora que estamos muy de moda con esto de el cambio registral de sexo o de género, a veces tenemos cambios morfológicos que nos asemejan al otro género del cual no somos. Genéticamente todos tenemos un género, o somos varones o somos mujeres. Pero morfológicamente somos más guapos, más feos. Morfológicamente tenemos unos cambios que son los que nosotros en el hueso podemos valorar. Por ejemplo, si vemos esto y quieres enfocar, veremos que esta parte de aquí, que los hombres la tenemos muy saliente, que nosotros llamamos glabela, es lo que está encima de las cejas, pero justo en el medio. Esta parte exactamente de aquí, que si la viéramos de perfil, ¿no? Se vería ahí, en esa zona. Bueno, pues eso es enormemente discriminador. En esta vemos que está sobresaliente y muy prominente, y en esta que está muy fino. Exacto. Y plano. Lo mismo que la línea. Aquí es una línea inclinada que rápidamente termina en esa prominencia, y aquí es una línea recta, casi sin aristas, perfectamente plana. Muy grácil, ¿no? Exactamente. Pues ese tema ya es enormemente discriminador de género. Claro, Nacho nos ha hecho una falsedad. Estamos hablando del blanco masculino o del negro masculino y del blanco mujer. Nos has puesto los extremos. Pero entre ese blanco y negro, o entre ese negro y blanco, hay muchísimas gamas de gris. Esas pequeñas sutilezas marcadas por otras partes del cráneo, no solo esa que acabamos de mostrar, sino otras muchas, mastoides, rebordes occipitales, fosa canina, el foramen humano, una serie de elementos que nosotros vamos minuciosamente investigando para que al final nos digamos, nos inclina la balanza claramente al género masculino. Y esto estamos hablando de sujetos, como bien sabe Ana y Jesús, adultos. Si fueran niños, el problema se complica enormemente. Sí. Por lo tanto, sí es verdad que me has puesto un negro, que es un varón, no de raza negra, un varón caucásico potente y una mujer grácil también caucásica, ¿vale? Pero hay que ser metodológico en esto. Eso es lo que se hizo en San Juan de la Peña. Ahora ya tendríamos identificado hombre y mujer, decimos, pues vamos a por los reyes, vamos a por este estilo, ¿no?, de cráneo. Eso es. Claro, y si ahora te dicen, buscamos a alguien entre 50, 60 años o entre 15 y 20, ¿qué es lo que habría que mirar? Pues hombre, mira, y además se ve muy bien si coges los dos cráneos. En este caso podemos ver perfectamente cómo las suturas que van a unir los huesos de la bóveda craneal están perfectamente marcadas. Sin embargo, si cogemos a nuestro varón, aquí vemos cómo han desaparecido. Hay una gran distancia de edad entre los dos sujetos, entre este varón y esta mujer. En este caso, estaríamos más en la franja de edad que decías al principio que en la segunda. O sea, esto podría ser un sujeto, pues eso, 50, 60 años, no coincidiría con ese de 15, 20. Que sería esta mucho más joven, ¿no? Claro. Sí. Y luego le pasaríamos el cráneo a Jesús y le diríamos si quedan dientes. Ahí el pobre aquí no poco queda. Trabajo tendría. Es edéntulo. Edéntulo. Pero aquí sí. Aquí quedan dientes. ¿Y entonces, con un diente qué información nos puede dar? Toda. Con un diente sacamos, además del tipo de etnia, porque hay características dentales que cada etnia tiene las suyas. Por supuesto, el sexo, la edad, la altura, la alimentación. Luego ya podríamos hacer pruebas genéticas, que el diente es la caja negra. Ahí tenemos el ADN ahí dentro que está prácticamente impoluto. O sea, si hay diente, intentamos hallar el ADN, o por lo menos sacar todo lo que podamos del diente. Es una caja que está ahí precintada totalmente. Es el cofre. Es el cofre total. ¿Y la altura? ¿Cómo podemos saber la altura por un diente? Pues mira, hay una fórmula que la ideó Ubaldo Carrea, aplicando una fórmula matemática, sobre todo con los incisivo central lateral y canino inferior, si los tenemos,
Entonces ahí establece el arco que forman esos 3 dientes, lo multiplica por 6, lo multiplica por 10 y por pi y lo divide entre 2. Entonces ahí nos saldría la altura. ¿Qué pasa? Que muchas veces la mandíbula es un hueso que se suelta, no lo encontramos, entonces hemos creado unas tablas de correspondencia y valorando el diámetro mesiodistal del diente que tengamos, bien sea superior o inferior, pues con las tablas de correspondencia podemos sacar la altura. Y también el tipo de alimentación. El tipo de alimentación también porque, sobre todo en las caras vestibulares de los dientes, mirándolos con una lupa estereoscópica con un poco de trasluz, pues vemos unas huellas que han dejado los alimentos. Entonces no podemos saber si ha comido solomillo o conejo, ¿no? Pero podremos saber si ha habido una dieta más bien carnívora o más bien herbívora. La dieta vegetariana produce unas estriaciones horizontales y finas, mientras que la carnívora provoca unas estriaciones verticales y profundas. Entonces con eso también nos podemos hacer un poco de idea. Luego las costumbres que tienen, si tienen bruxismo, si tienen desgaste, muescas que puedan tener los dientes. Podemos ir sacando un poco lo que sería la antropología dental, ver las huellas que han dejado en los dientes las costumbres del individuo. Esto, Ana, en San Juan de la Peña, claro, ya he dicho que había muchísima humedad, ¿no? Era una zona donde sigue habiendo muchísima agua, está en mitad de la roca y sobre todo han estado muy modificados los enterramientos, se han movido muchas veces, se han llevado incluso a la iglesia, luego de nuevo a las zonas de estas tumbas antropomórficas y también, sobre todo, porque los enterramientos eran múltiples, no solamente eran individualizados y no es el enterramiento que hoy conocemos, sino que esa identificación, pues lógicamente, de sencillo tiene poco. Pues hombre, es un poco lo que estábamos comentando antes. Como empezamos desde cero, hicimos las individualizaciones y la verdad es que sí que nos costó. Es decir, porque cuando el procedimiento que hacemos nos lleva muchas horas y al final es ir cogiendo piezas, ir uniendo un puzzle y entonces poniendo encima de la mesa e ir individualizando, y eso es complicado. La humedad complica mucho porque poco a poco va destruyendo el hueso. En este caso, además, como había corriente de agua que pasaba por el lateral y al estar el trapantojo ese que se hizo posteriormente, hacían que el espacio fuera un espacio muy cerrado. Bueno, hasta una tumba estaba cortada. O sea que... Sí, o sea, la intervención que hicieron fue muy poco delicada. Sí, fue muy poco delicada. Y como realmente la ventilación que hay solamente es esa pequeña verja, que encima, pues como la siguiente habitación también es con roca, con humedad, es decir, los huesos están en un ambiente muy, muy húmedo y eso al final degrada mucho el hueso. De hecho, no tanto a la hora de la parte antropológica, sino en el momento del estudio genético, complicó mucho las cosas que los huesos estuvieran a veces tan humedecidos. No será la primera vez que en una extracción de huesos tenemos que secarlos antes de poder hacer nada porque es que se nos destruyen en las manos. Y es un proyecto, aparte de bonito, que generó sorpresas. Y sigue generando prácticamente sorpresas. Claro, el primer de los casos era buscar a Ramiro I, aquel que cuentan esas crónicas de más de 80, 100 años después de su muerte, que ya son difíciles una semana después, pues imaginen años y años después, que cuentan que un soldado enemigo se acercó hacia él, que ya era bastante difícil, ¿no? Acercarse, todavía no era rey, ¿no? Pero era uno de los... No se consideraba como rey, pero era uno de esos grandes nobles con su séquito perfectamente protegido. Bueno, pues alguien disfrazado de aquella época de cristiano se acerca hacia él y le clava, algunos decían una lanza, una flecha por el ojo y le salía por el cráneo. Entonces, esa era la muerte que se buscaba. Pero claro, pues parece que ahí es cuando la genética y la antropología se ponen de acuerdo y se llega a cambiar incluso la muerte. Totalmente. Porque este es mi momento favorito. O sea, cuando se empieza... Esto fue un asesinato de verdad. Sí. La verdad, ¿os acordáis, Salva a Jesús? Cuando estábamos encima de la mesa que ya teníamos a los sujetos individualizados y de repente pues nos dimos cuenta que había una lumbar
que llevaba una lesión muy importante y además una lesión con la estructura rota y con una forma muy característica. Y ahí ya dijimos, nos saltan las alarmas. Aquí es donde empieza, yo creo que casi como nuestro pequeño Juego de Tronos. Bueno, la historia se puede modificar y a mí me parece muy bonito modificar la historia. Algunos dicen, ¿han modificado la Wikipedia? Bueno, pues han modificado la Wikipedia, pero claro, Ojalá. Se iba a buscar un rey que había sido abatido por esa flecha por la cuenca ocular y sale por la zona del cráneo. Y de pronto pues encontramos que aquí la ciencia forense es la que manda de verdad y aparece una vértebra perfectamente marcada y que sin duda era la causa de la muerte. Claro, lo que pasa es que si volvemos... Primero tu cara de emoción, porque era para verla cuando lo viste. Hombre, vamos a ver, es que para un forense encontrar en un hueso que prácticamente no llega a un porcentaje mínimo de lesiones traumáticas en un hueso que puedes descubrir después de siglos, encontrar una lesión que es indefectiblemente causa de muerte, pues claro, es como si encontraras una joya, ¿no? Si te encontraras una joya, pues exactamente lo mismo. Es como cuando los arqueólogos en Egipto descubren una tumba secreta o lo que ha pasado ahora en la pirámide de Keops, ¿no? Pues te encuentras algo que no estaba descrito. Y vuelvo a unir dos cosas, el método y el mito. Acaba de decir Jesús fórmulas, método. Y acabamos de hablar del mito. Era para los historiadores de la época, morir con una lanzada en la cara, en el ojo, era muy épico, ¿no? Heroico. Sin embargo, en la tripa queda un poco menos épico. Pero la realidad es que estaba en la tripa y afectó a la vértebra y lo mató. Es decir, fue absolutamente causa de muerte. Por lo tanto, el hallazgo, no sé si lo cambiarán en Wikipedia, pero que científicamente... Sí, está cambiado. Pues lo cambiaron porque lo vi, lo cambiaron. Me alegro, tampoco dan como en otros ámbitos de redes sociales nada porque cambien algo en la Wikipedia. Pero la verdad es que siempre, a mí por lo menos, y creo que a Ana y a Jesús, se nos cambió la cara. Bueno, creo que también Miguel sí. Y que todos los espectadores y ahora oyentes del programa mismo pueden ser copartícipes de esa especie de pequeño escalofrío que nos subía por la espalda cuando veíamos esa vértebra. Bueno, escalofrío fue mío sobre todo cuando se sobrepuso en una fotografía de un cuerpo real. De un corte anatómico. Un corte, exacto. Corte anatómico. Y entonces allí Jesús es donde se vio qué órganos habían sido tocados. Valora, al poner el corte anatómico, pues la dirección que iba, la muesca que había dejado en la vértebra, pues se podía ver perfectamente todos los órganos que había atravesado. Entonces, además de atravesar intestino, pues atravesó grandes vasos. Los intestinos, sí, causa de muerte. Bueno, a más largo plazo. Pues una infección, una peritonitis, pues bueno, un día o dos, pero el atravesar los grandes vasos, eso es una hemorragia cataclísmica que falleces en un minuto, escaso. Sí. Pero ¿cómo es la vida que esta persona pues iba a morir al poco tiempo? Y eso es lo más impactante de todo. Dice, le quisieron matar, pero si no lo hubiesen matado posiblemente hubiese vivido muy poquito tiempo más, Ana. Efectivamente, luego... Una vez que repasamos todos los huesos, nos dimos cuenta, sobre todo a nivel del cráneo, que tenía unas lesiones compatibles con una sífilis. Entonces, ahí está. O sea, el que lo asesinó se lo podía haber evitado porque con ese nivel ya de deterioro a nivel óseo quiere decir que estaba muy afectado de esa patología. Bueno, le dieron por muerto, por agonizante. Llegaron a hacer un testamento años atrás de su muerte última, vamos a llamarlo así. Y en ese testamento es de los pocos documentos que tenemos. Y una de las incógnitas de los historiadores era ¿y cómo puede ser que haya dos testamentos? ¿Cómo le pueden dar por agonizante semimuerto? Dice, ¿alguna batalla, algún tipo de accidente? Bueno, pues lo que se descubrió es que hay unas de las fases de la sífilis que estás encamado, que estás sin poderte mover, moribundo, pero de pronto es como que el cuerpo emerge, se recupera, hasta que llegas ya a esa última fase que ya es definitiva. Claro, la calma antes de la tempestad.
Y muchas veces en esa fase, Nacho, la persona acaba hasta demenciada. ¿Cómo? Sí, en la sífilis terciaria acaba provocando una lesión cerebral que demencia al sujeto. Desconocemos si Ramiro I estaba demenciado o la lesión que encontramos en la vértebra fue previo a esa situación. La verdad es que la sífilis en sus huesos, que volvemos a repetir, vaya hallazgo, que además de ver la vértebra, veamos una sífilis en un estado avanzado que afecta a los huesos, pues eso es, vamos, una joyita. ¿Y el estado físico, qué podríamos decir? Una persona que batalló, una persona que tuvo una valentía en un campo de batalla, ¿todo eso se puede apreciar? Yo creo que lo que vimos allí, ¿verdad, Ana y Jesús? Era un esqueleto robusto, potente, físicamente marcado por esa actividad. Y si es un hueso potente y robusto, pese a que estuviera ya enfermo por la sífilis, era una persona que había tenido una actividad notable desde el punto de vista físico y que por lo tanto podíamos considerar que había sido un guerrero que había tenido actividad bastante marcada. Y ahí es donde podemos ver diferentes partes del hueso, que es lo que nos indica, pues si tuvo una incluso agilidad con una espada o con cualquier elemento, arma bélica, y sobre todo algo muy interesante, que podemos saber si fue un gran jinete o no. Sí, un gran jinete, si era diestro, si era zurdo, cómo manejaba la espada, cómo montaba a caballo, todas esas cosas las hemos ido viendo en nuestros reyes. Y hay algo tan bonito que lo que nos permite la antropología forense, parte de la genética y la tecnología, es que podemos ponerle rostro. En un porcentaje ciertamente elevado, obviamente no es un cara a cara exacto, porque nos faltaría, por ejemplo, los detalles siempre de la nariz, ¿no? De la punta de la nariz, de las orejas. Bueno, pues lógicamente tiene cierta inventiva, no muy elevada, pero podemos recuperar perfectamente a una persona de hace 1000, 2000, 5000, 10.000 años. Eso es. Y ese fue uno de los grandes impactos, es decir, bueno, ahora estamos cara a cara con el rey. Sí, y eso es lo que pasa en el año 2022, en esta investigación, y ahora estamos en el 2023. Pero imaginemos dentro de 15 años que se volviera a hacer lo mismo y utilizáramos la inteligencia artificial. Y supiéramos ponerle la cara a esa persona con ese estadio de sífilis, con esas patologías, y además en su genética ver cómo tuviera el color de los ojos, el color del pelo, la inclinación de la nariz, que eso ya en muchos casos nos lo va a poder decir la genética en breves años. De hecho, realmente algunas de las cosas que he dicho ya la dice la genética. Claro, pero el problema de esa genética es que hay que bucear mucho en ella. Evidentemente. Hasta que se acierta. Entonces, claro. No deja de ser una pérdida de tiempo, porque lleva muchísimo tiempo hasta dar con la clave exacta. Y es muy cara. O sea, al final siempre, claro, siempre es un problema de dinero, o sea, de coste. Complicada, pues son restos antiguos, el ADN está muy degradado. Bueno, la genética va a pasos agigantados, ¿no? Sí, y seguramente sí, dentro de muy poco tiempo se le da una tecla, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el método de la genética forense y la genética aplicada a los huesos está yendo a una velocidad brutal. Precisamente porque la genética clínica, la hospitalaria, la que hemos visto en la pandemia, todos hablamos ya de PCR, antes era una cosa que hablamos solo en el mundo de la antropología forense y que nadie apenas conocía, ahora es una cosa de la calle. Entonces, quiero decir que y a la genética se le incorpora otro método, que es el informático. Los nuevos secuenciadores, que son enormemente veloces, van a hacer que la genética la tengamos en mucho menos tiempo y de mejor calidad. Es decir, antes tú te ibas a hacer un TAC hace 20 años al hospital y tardabas hora y media. Y ahora el TAC se te hace en 45 segundos y tiene mejor definición. Eso va a pasar. Y además los TACs antes costaban 1,5 millones de euros y ahora tienes un buen TAC por 200.000 euros. Entonces, todo eso está cambiando. Igual que la genética. La genética, lo que decía Salva de la genética clínica, es decir, en unos años tú ya no tendrás un paracetamol genérico para todos, tendrás el paracetamol para Nacho Navarro, el paracetamol para Salva Baena y el paracetamol específico para Jesús Ogón. Entonces, todas estas ciencias están avanzando a la velocidad de la luz y ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Y ahí por eso hablamos tendremos la cara de Ramiro de verdad. No digo que la de ahora no sea de verdad, está basada clara y científicamente en el método de su reconstrucción craneofacial con la metodología actual.
Lo que pasa es que, lo que decías tú, tenemos pequeñas lagunas. ¿Cómo estaba implantado el pelo? ¿Cómo tenía las orejas? ¿Cómo tenía la nariz? ¿Cómo tenía el color de los ojos? Eso nos lo dice la genética. Pues dentro de todos estos reyes, de esas investigaciones, hay algo fantástico porque seguimos su camino hasta que la historia nos habla de un gran guerrero como era el segundo rey, Sancho Ramírez. Uno que... Hay algo tan bonito, que siempre se habla de ese comienzo, de ese nacimiento, del germen de las barras de Aragón, de las barras amarillas y rojas, es decir, ¿de dónde viene ese escudo de Aragón? Bueno, pues la historia nos habla de que, y está documentado, de que Sancho Ramírez, este segundo rey, él fue hacia Roma a hacer un vasallaje con el Papa y fue uno de los grandes vasallos, y él entrega los colores del Vaticano, sobre todo ese amarillo que lo pone con ese fondo de gules, con ese fondo más rojo, y aparecen esas primeras barras que no tienen uso hasta muchos años después, pero este es el origen del escudo de Aragón. Una persona que se consideró uno de los grandes batalladores, uno de los grandes conquistadores, el primero que empezó a ampliar los diferentes confines del reino, aquel que no solamente se queda en ese último reducto del Pirineo, sino que decide llegar a las tierras llanas, aquellas que las envidias, ¿no? Como cuando se iba a la conquista del castillo de Loarre, que emerge como si fuese un nido de águila en la altura para generar esa envidia hacia el mundo musulmán, que se veía con las tierras perfectas, que se veía con toda la riqueza que tenían de las aguas, de los cultivos, y ellos en una zona bastante compleja de andar, por ejemplo, ¿no? Como es la montaña, muy compleja de arar, muy compleja de cultivar, y donde sobre todo pues se pasaba mucha más hambruna que esa perfección que tenían abajo. Y él es el que decide expandir el reino, y por supuesto este equipo que está hoy con nosotros tiene la gran tarea e importante de identificarlo, Ana. El segundo rey, bueno, primero teníamos un cuerpo, y digo un postcráneo, que nos cuadraba con la edad y con lo que estábamos buscando, pero no teníamos cráneo. No encontrábamos el cráneo por ningún lado. O sea, teníamos un sujeto totalmente decapitado. Pero tenéis un sujeto precioso antropológicamente. Maravilloso. O sea, era, ¿verdad? Sí, O sea, encontramos cosas que era, vamos, era decir, fantástico. Este era el señor de la guerra. Batallador, exagerado. Eso era... Bueno, Salvador estaba... Es decir, esto no podía sobrevivir tal y como estaba. No podía. No, Luego sobrevivió. vamos a ver, al revés. Yo creo que los huesos nos dijeron todo lo contrario, nos dijeron cómo había vivido y que podríamos decir que era la diapositiva antropológica de un guerrero medieval que se había caído del caballo, que había sufrido fracturas enormes, que había curado de esas fracturas, que había sido tratado para curar esas fracturas y que había seguido viviendo con esas fracturas después de haber soldado. Por lo tanto, era no solo un guerrero notoriamente y físicamente marcado por esas fracturas, sino que esas fracturas no le habían matado. No sabemos qué le mató, pero desde luego esas fracturas no le mataron. Jesús, encontramos lo que llamabais un volecostal, Sí. que era espectacular. Me imagino que eso sería hiperdoloroso en aquella época. Bueno. Muy complicado, seguramente estaría encamado, sin poder casi respirar, y sobrevivió. Efectivamente, estaba sin poder respirar, que era, o sea, ya al margen del dolor, que sería muchísimo, que incluso hay veces que hasta el dolor te puede matar. El dolor te puede matar. El dolor tenía que ser, vamos, exagerado. Luego, cada vez que respirara, que tosiera, el dolor era exagerado. Digo lo de respirar y toser, porque respirar tienes que respirar, pero es que cuando respiras mal se acumulan las secreciones y toses. Entonces todavía más dolor. Era una impotencia de poder respirar con toda esa cantidad de fracturas que lo que provocaban era un volecostal, que llamamos, que no podía respirar, no podía movilizar el tórax para respirar. Entonces este sujeto tuvo que tener unos cuidados para poder sobrevivir ahí. Uno de los tratamientos de urgencia que se hace para el volecostal es poner un peso encima de las costillas para evitar que eso se expanda y vaya a su ritmo. Entonces tiene que ir a un ritmo. Entonces esa presión que tú haces hace que al respirar pues movilices lo poco que puedas, pero lo movilices.
Entonces, algún tratamiento tuvo que tener, algún cuidado tuvo que tener este señor. Bueno, dicen que lo del bolé costal hay que explicarlo porque sería doble rotura. Doble rotura. De un mismo golpe, en principio. Sí. Esto es como un accidente de coche con el cinturón de Claro. seguridad que El deja impacto. todo marcado, ese impacto. Entonces tiene que ser un impacto muy potente. Contra una superficie grande. Entonces tuvo unas fracturas en los dos lados, incluso costillas con doble fractura. Se quedan las partes de la costilla sueltas. Sueltas. Sujetas por la musculatura. Exactamente, pero claro, ¿qué pasa? Que entonces no puedes movilizar el tórax para respirar. Si no respiras bien, al final hay una insuficiencia respiratoria y falleces. Pues, ¿algún cuidado tuvo que tener este sujeto? Es muy interesante porque una de las crónicas aparece que tienen de los mejores médicos judíos que había de la época. Y había uno que era experto en trepanaciones y, bueno, en liberar casi los dolores, ¿no? Pues antiguamente se creía que por medio del trépano pues, se podían generar esa liberación de la pesadez, de todo lo que había ahí dentro, ¿no? Del cráneo, de diferentes puntos. Y claro, pues posiblemente, como nos dijo en su día Miguel Botella, dice la importancia del agua, de la salubridad, de la limpieza, de la higiene. Simplemente eso, que no se conocía en las zonas del norte, sino que venía desde las zonas del sur, lo que es la limpieza y la higiene. Eso podría ayudar muchísimo con esa experiencia que tenían estos médicos en intentar paliar y sobre todo continuar esta vida, porque esta persona luego tenía algo tan espectacular como la tibia y el peroné fusionados por una rotura, por un arma. Bueno, por un golpe, lo que se entendió por un espadazo, por la forma que tenían también, porque había una cosa muy bonita, que es que se escanearon todos los huesos y cuando se amplían es submilimétricamente. Yo me acuerdo cuando la herida de Ramiro I, del rey que hemos hablado antes, de esa vértebra, el corte era casi de 2 metros. Y bueno, era alucinante, ¿no? En 2 metros estabas como por el cañón del Colorado, pero... Entrabas por la esponjosa. Por la propia herida, brutal. Y ahí es donde se ve, sí que esa espada, ¿no? Que podía... claro, pues... cuando hablábamos, por ejemplo, con José Luis Ávila, traumatólogo, que nos recordaba que en aquella época podían incluso luchar con una herida abierta, con la pierna prácticamente sesgada, y esta gente, claro, era sobrevivir o morir, no había otra opción. Y lo de la pierna fue tremendo. Hay dos cosas allí que marcan muchísimo y que a mí es lo que más me llamó la atención, con todos los que estábamos allí. Es que esas fracturas existieron, pero se curaron. Por lo tanto, primer punto, las sufrió. Una caída a un caballo, una lesión por un golpe con una superficie muy grande, una espada en la pierna o de la misma caída, no lo sabemos. Habría que hacer muchas hipótesis y valorarlas. Pero lo que sí que nos dice es que Sancho Ramírez sobrevivió años a estas fracturas. Por lo tanto, siguió guerreando. Esto es increíble. Y eso lo sabemos porque las fracturas tienen callo, es decir, han solidificado. Y no tenían un traumatólogo que les curara. Estaría este médico judío que sabría hacer muy bien su trabajo. Entablillados. Porque garantizo una cosa, que con esa fractura a día de hoy de tibia y peroné, con una infección que tenía osteomielítica, ¿recordáis? Sí. Pues mucha gente moriría si no tiene una asistencia médica. O sea, que tendría una infección tremenda con su salida de pus y sería una de las zonas más incómodas. Algo haría el médico judío para tratar eso. Bueno, pero es importante, fíjate, lo que hacía ya ese primer desarrollo de la medicina. Que estamos en la Edad Media. Estamos o sea, en que plena Edad Media, estamos en el siglo XII y estamos en una época, pues claro, hay que imaginar, ¿no? No sabríamos dónde estaría el rey en ese momento, pero en unas zonas frías, heladas, complejas de llegar hasta ellas y simplemente pues con los ungüentos que se podían hacer con lo que generaba la naturaleza. Productos naturales. Las sí. cataplasmas de toda la vida, lo que luego llamaron la brujería. Pero eso, no deja de ser la cataplasma. Eso me recuerda a la famosa obra de Noah Gordon, ¿no? De El médico. El médico. Sí que había grandes profesionales de la medicina que probablemente sus métodos estaban adaptados a esa época, pero que se demuestra que aquellos que tenían medios y sobre todo condiciones para mantener esos métodos podían ser utilizados. ¿Y tú crees que es importante? Bueno, el concepto de las plantas se sigue utilizando también en los laboratorios actuales. La farmacología sigue teniendo mucha base natural. Dicen que Brasil, la jungla brasileña, es sin duda alguna el mayor almacén de farmacopea del futuro, ¿no? De los siglos venideros.
hay tanto nivel de fauna y de botánica y de flora y de todo tipo de elementos que los principios activos allí son infinitos. Sí, además ahora en el siglo XXI que estamos como un poco volviendo a la naturaleza, a esos productos veganos, a esos productos que vienen, bueno, pues que podemos cultivar de forma natural y sin ningún tipo de, bueno, pues de producto químico, yo creo que van en esa línea. Pues una vez que tuvimos parte del cuerpo de Sancho Ramírez, se encontró parte de un cráneo, ¿no? sin cara, que podía corresponder, sin duda, por la morfología y por el tipo de hueso. El color era un poco, es decir, cuando lo ponías con el postcráneo coincidían, morfológicamente coincidían. Pues llegó un momento en el que se decidió ir a por el tercer rey, ¿no? Y este tercer rey era muy interesante porque no se sabía prácticamente nada sobre él. Simplemente que él desde muy joven se conoce que falleció en el Valle de Arán, pero nadie sabía nada sobre su muerte. Él fue el tercero de esta estirpe, él fue el más pequeño de todos y no se sabe casi nada sobre él, pero sí que era una persona muy culta, el único que era capaz de hablar árabe, de escribir en aquella lengua, que tampoco tenía mucho sentido para ellos porque no tenían contacto con ese mundo, pero parece que él incluso le enviaron a estudiar a Zaragoza, a la capital, que estaba principalmente con todo el Estado musulmán, que estaba aquí con los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores historiadores. Decían, pero ¿cómo puede ser que un rey de Aragón no le persiguiesen cuando estaban en guerra? Ya, porque también interesaba ese intercambio, interesaba también el aprendizaje mutuo. Y siempre se han hecho cruces de por qué él firmaba una de las firmas más importantes. Todos hacían lo que se conocen como los cruciformes, que son una especie de cruces que estampaban. Hay que hablar que solamente había escribas, ¿no? El analfabetismo es un clásico que aparece y llega hasta mitad del siglo XX, o sea, no hay que ir mucho más lejos en el tiempo. Y es un personaje muy enigmático, que existía todavía la duda si estaba ahí enterrado en San Juan de la Peña. Y, por supuesto, una vez más, Ana, la antropología volvió a hablar. Pues sí, la verdad es que, por suerte, este tercer rey era un rey que teníamos el esqueleto totalmente completo. O sea, no nos costó mucho identificarlo porque era un sujeto joven, 30, 35 años, que además en el momento de cuando se abrieron por primera vez las tumbas en San Juan de la Peña, era un sujeto que estaba en un enterramiento él solo. Además estaba en una posición como muy caballeresca, o sea, es decir, que a la hora de identificarlo morfológicamente fue realmente el más sencillo. Porque, por las características, el resto eran sujetos todos de edad más avanzada, pero este era un sujeto joven y estaba completo. O sea que en este caso fue fácil identificarlo. Pero no encontramos huellas de violencia, que es, claro, aquí es donde decíamos, inmortalizamos a un rey. Todos entendemos que tienen que tener huellas de grandes batallas, huellas de violencia, huellas de esas heridas que pueda tener en una batalla. Bueno, pues aquí nos quedamos un poco, decir, vamos a intentar averiguar la causa de muerte. Me dijeron, igual le dio un constipado. Así se me cayó un poco ese mito. Sí, pudo ser por algo tan sencillo, porque realmente no encontramos ningún signo ni de violencia. Era un sujeto, como siempre describe Salva, un sujeto muy robusto, era muy masculino, tenía el desgaste propio de una persona que se ha movido, que ha sido muy activo. Pero ya no había nada más. Que había tenido estrés. Eso es muy interesante, lo de la dentición, de cómo sabemos por el bruxismo de si se ha enfrentado o no ante momentos de estrés. Pues estrés en los dientes tenía perfectamente, al margen de su lesión periodontal y el acúmulo de sarro, que pues entonces para aquella época tampoco la limpieza de los dientes sería muy exhaustiva. Pero sí que había un gran desgaste dental, sobre todo de las cúspides que llamamos de trabajo, las palatinas superiores, las vestibulares inferiores, y eso es porque va abrasionando los dientes, los va frotando, y eso es por situaciones. A ver, el bruxismo es el 99% situaciones de estrés.
¿Y esa situación de estrés, de ese bruxismo, puede modificar nuestro rostro, marcando unos músculos más que otros? Sí, por supuesto. Entonces, en eso os basasteis también para poder recrear ese rostro. Los músculos maseteros, que son el temporal, y el músculo masetero, que son los que elevan la mandíbula, son los más potentes, o están continuamente apretando los dientes y se están marcando, se hipertrofian esos músculos. Entonces, claro, en el rostro tiene que figurar eso. Quiero aclarar a los adictos a Abismo. Sí, porque no sabemos si lo ven, si lo escuchan. Exactamente. Por eso tampoco digo, por decir adictos, televidentes. Eso es como el de la tele que echa las cartas. Los que siguen Abismo, por no decirlo de adictos, que a lo mejor tienen notas peyorativas, ¿eh? Aunque sí que algo de adicción deben tener, porque son fieles a tu programa, Nacho. Yo querría discriminar muy claramente el estrés que habla Jesús y que también ha comentado Ana, que es el estrés del miedo, es decir, de pasar miedo, estar preocupado por la situación que sea, de tipo psicológico, de tipo físico, ¿vale? Y luego otra cosa que también en antropología hablamos mucho, que hemos hablado antes de Sancho Ramírez y de Ramiro I, que es el estrés musculoesquelético, que es distinto. ¿Qué es el estrés musculoesquelético? Para nosotros llamamos estrés musculoesquelético a una serie de marcadores que nos determinan que el sujeto ha tenido una actividad física muy potente. Imaginemos que nosotros vemos el codo de un tenista dentro de 200 años que ha sido, pues, por ejemplo, de Nadal. Pues veríamos unos marcadores de estrés musculoesquelético en el codo de Nadal, ¿vale? Enormes. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice Jesús, que es el miedo. Lo veríamos, por ejemplo, que lo hizo una vez Jesús en un congreso que llevamos con Ana de anatomía con la británica, que era un torero. Un torero va a hacer lo mismo que le pasaba a Pedro I, es decir, a morder los dientes porque ve salir el toro y tiene miedo. Y entonces los aprieta y se le ve toda la musculatura del masetero ahí, potente. Ese acto de estrés luego se libera por la noche y destroza los dientes con el bruxismo. Eso quiere decir que ¿qué toro tuvo que pelear Pedro I? Que con pocos, 30 y pocos, ya tenía eso. Pues tuvo que torear algún Miura que otro. No sé, lo dejo para los historiadores, pero algún Miura que otro debió torear. Estresado estaba. Si no peleando... La marca del miedo manera, sí. me parece espectacular, ¿no? Es decir, cómo el miedo, ¡pum!, llega un momento en el que te marca completamente. Además hay una diferencia tremenda de lo que puede ser un bruxismo, un desgaste dental por bruxismo, a un desgaste dental por alimentación. Es que es totalmente distinto. Con 30 años o 30 y pocos que tenía, tampoco podía tener un desgaste por la alimentación, tampoco comían cosas crudas. Entonces, pues esto era, y luego las cúspides de trabajo tenía incluso lo que llamamos cúspides inversas. Lo que es la cúspide, que es el abultamiento que sale de los dientes, lo tenía tan desgastado que incluso se había penetrado hacia adentro. Se veía la dentina ya. Eso que dice Jesús es genial, porque durante muchos años, décadas, los arqueólogos que no tenían, como es normal, conocimientos odontológicos, tendían a darle la responsabilidad de ese desgaste a la dieta. No cocinaban bien, comían alimentos crudos, llenos de piedras, frutos que no estaban bien preparados y se destrozaban los dientes. No, porque eso en una persona de pocos años no podía ser. Y sin embargo, el tipo de desgaste, como ha explicado Jesús, es fantásticamente claro que está relacionado con ese estrés psicológico de vivir el miedo. El miedo que es muy subjetivo. Hablo del Miura porque es muy fácil identificado, pero la gente tiene estrés para ir a trabajar o estrés porque ha tenido un problema afectivo, estrés por el tipo de que sea, ¿vale? Ese es el que marca eso. Bueno, pues San Juan de la Peña también nos genera diferentes sorpresas, porque igual no solamente había reyes, sino que había alguien más enterrado. En San Juan de la Peña hay algo muy interesante, que una de las historias es que uno de los hijos de este linaje real, claro, para situarnos, Sancho Ramírez, ese segundo gran rey, él tenía un enemigo, que lo tenemos como el Cid Campeador. Y hay diferentes personajes en la historia y encontramos incluso uno de los niños que aparece por allí, que se iba a casar con diferentes
personajes ilustres españoles, incluso los portadores de esa espada tizona. Y claro, de pronto, pues la historia parece que genera luz cuando nos cuentan que hay uno de esos pequeños que iba a hacer uno de los matrimonios más importantes para unir dos reinos, el de Aragón y el de Valencia. Y algo ocurre cuando ese matrimonio, no sabemos si se cumple, pero muy jovencitos algo desaparece. Pero tampoco fue preparado como rey, porque los reyes eran preparados desde muy pequeños. Hay que recordar simplemente a Jaime I, ¿no? Cómo lo prepararon con los propios caballeros templarios en el castillo de Monzón, con Jaime de Monrodón, de cómo ese gran maestre le inculcó la sabiduría, le inculcó las hazañas, las habilidades para la guerra, para la lucha, para poder controlar, dominar todos los espacios y las conquistas, que es lo que consiguieron. Bueno, pues desde muy pequeños se inculcaban para la guerra, menos uno de ellos, el que tenía que haber sido rey. ¿Y qué es lo que pasó con esa persona? Nadie sabía por qué un chaval de 14, 16 años que ya tenía que ser rey, nadie le enseñó nada en su vida. Bueno, pues resulta que al final esa relación de la genética, que ahora hablaremos porque sabemos quién es cada uno, no viene ninguno con un DNI en la boca, sino que hay que hacer esa genética, que es cuando habla. Bueno, pues aparece una criatura, un chaval de entre 14 y 16 años que no se preparó al trono porque se sabía que iba a fallecer, antes o después. Bueno, pues encontramos un infante que, adelantándonos a la genética, vimos que era medio hermano de Pedro I, y era un niño que estuvo enfermito toda su vida, un niño que tenía una tuberculosis. Entonces sus huesos eran huesos pues muy frágiles, de pequeño tamaño, de un niño que se había movido muy poquito, que estuvo mucho tiempo acostado, sí, encamado, y que tenía muy poco desgaste. Y este coincidía con el infante Fernando, que fue el medio hermano de Pedro I y quien tenía que haber heredado el trono cuando él falleció. Que es el que se debía de haber casado con la hija del Cid Campeador. Que nadie sabe si se casó, si no se casó, qué es lo que ocurrió, por qué murió, por qué no murió. Y ahí es donde entra una tuberculosis de por medio. Sí, ahí entra una tuberculosis de por medio que fue la que acabó con su vida. Bueno, que debía estar encamado, casi sin movimiento, porque una tuberculosis tan joven, ¿no?, en aquella época tenía que ser, creo que, bastante complicado. Una tuberculosis que afectaba a los huesos, es decir, que ya estamos en un estado de tuberculosis enormemente diseminada, muy grave, que ya al sujeto lo está dejando prácticamente al borde de la muerte, en un estado de agonía con mucha debilidad. No es la típica tuberculosis romántica que tenían problemas respiratorios y que tosían sangre y que luego se iban deteriorando. Este sujeto había padecido esa tuberculosis y murió con 14, 16 años, probablemente llevaba bastantes años con esa tuberculosis. Tenía afectadas las vértebras, que lo lo tendría encamado. Yo es que me animo a hablar mucho, pero con este Juego de Tronos que nos estaba aquí mirando Ana, a ver si el que se iba a casar era Pedrito, sí. Y este no, este era Fernandito. Este era el medio hermano y el otro era el hijo. Vale, ¿y eso cómo sabemos lo de las genéticas? Porque claro, me dicen, es Pedro I, es Ramiro, es Sancho, es Pedro el Pequeño, es Fernando, es Inés de Aquitania, que es, bueno, una de las que van a ser reinas también. ¿Cómo podemos saber todo esto? Porque entendemos que aquí hay que hacer un árbol genealógico histórico, pero a la vez hay que hacer un árbol genealógico genético, que ese es el más complejo, con algo que me encanta. Dicen, son los STRs, ¿no? Que es como si te hablase aquí de toda la vida. Aquí tendría que estar nuestra Eva Barrio, que es la que cuenta la genética de maravilla. Que Bueno, pero es hemos hecho todos un máster de genética. Bueno, sabemos de STRS y de alelos, no te lo puedes ni imaginar. O sea, como la población general de PCR. Sí. O sea, andamos ya en el siguiente nivel, pero vamos, hemos hecho un máster en alelos y en Excel. Y la secuencia repetitiva es en tándem. Bueno, sí. O sea, y con los alelos. Wow. Bueno, pues la verdad es que una vez que se consiguió la extracción de ADN, que fue laboriosa, porque era lo que decía antes Jesús, que extraer genética de hueso antiguo es muy, muy complicado. Hablábamos de humedazantes, podemos hablar de pHs, podemos hablar de incluso el deterioro por el tiempo, ¿no? Al final, lo que hace que podamos recuperar ADN es esa estructura
esa estructura del hueso que deja atrapado al ADN, y entonces ahí es cuando lo podemos extraer. Por eso el diente es tan importante, porque es un cofre. Incluso la contaminación que podemos tener. Tenemos que tener perfil genético nuestro también para poder, bueno, para nosotros, poder diferenciarlo. todo el equipo, en el momento que empezamos a trabajar todos juntos ya hace una larga temporada, lo primero que hicimos fue nuestro perfil genético, es decir, miembro que entra nuevo al equipo, que va a trabajar en nuestros proyectos, miembro que tiene su perfil genético, es decir, tiene sus ventajas también y desventajas. Bueno, pero no tenemos el perfil genético de todos los hongos de San Juan de la Peña, ni de todas las moscas que entraron cuando es su tiempo. Es decir, que posibilidades de error tiene muchas. Lo que pasa es que el hueso tiene, lo ha dicho antes Jesús y Ana también, tiene una ventaja. Es difícil sacar, pero es como una pequeña caja negra. Tenemos que ir rascando para encontrar lo que queda en esa caja negra, y al final se encuentra. San Juan de la Peña, una sorpresa. Totalmente, una sorpresa muy chula, la verdad es que sí. Yo creo que hay algo muy bonito, y es que podemos decir, creo que por lo menos genéticamente y antropológicamente están identificados los 3 primeros reyes de Aragón, aquellos que generan, ¿no?, esta región, generan esta comunidad. Y ¿qué fue para ti, Ana, estar cara a cara con ellos? Emoción. O sea, Piensa que es algo que es irrepetible y que es algo que es muy poca gente, ¿no?, puede estar delante de estas personalidades, pero al final es coger el cráneo, ¿no?, y estar cara a cara con esa persona y decir, bueno, pues realmente tú fuiste, Ramiro, el que creaste todo esto. Mira, a mí Pedro I era un personaje que me gustaba mucho, que es que era increíble tener lo que dices tú, o sea, poder tener su cráneo. Pero ya empezamos emoción y esas sensaciones tan bonitas en el momento que abrimos la verja y pudimos entrar. Pudimos entrar y estar dentro, acompañados por los murciélagos, que esta parte no lo hemos contado, los pobres bichillos, que llevaban un susto increíble porque salían volando de la cueva, nos veían, frenaban y se volvían a esconder. Pero al margen de esto, emoción. O sea, las sensaciones se te ponían los pelos de punta de saber que estabas delante de los 3 primeros reyes de Aragón. Yo creo que todos coincidimos, que hemos tenido una suerte increíble, porque no es normal que en una colección de esqueletos de origen real tengamos un rey que murió en batalla con una lesión violenta que le ocasionó la muerte, un rey que guerreó en batallas y que sobrevivió a la muerte de esas fracturas, un rey que sufrió estrés y miedo y también se ha podido demostrar, y un infante que nos ha aunado la historia de todos ellos. Es absolutamente una serie histórica difícil de repetir. En una colección de huesos de un panteón, tener esas singularidades y poderlas descubrir es sin duda algo único. Jesús, tu cara a cara con los reyes. Eso fue impresionante. Es una satisfacción, un orgullo de poder estar ahí con todo el equipo, emocionante. Es que es una cosa única y que cualquiera no puede estar ahí. Y bueno, pues el decir, joder, pues yo he estado y no se va a volver a repetir. Y creo que estáis de acuerdo en algo, ¿no? Impresionante. Entre aragoneses. Sí. Y luego otra cosa, yo propongo, has dicho tú varias veces, Juego de Tronos. Qué maravilla de historia, ¿no? Uh-huh. Que podríamos hacer un guión y que fuera una serie de nuestro Aragón querido, ¿no? ¿Por qué no? Pero se podría encajar además con otras comunidades porque tienen relación los propios monarcas, desde Navarra, desde Castilla, desde Cataluña, o sea, desde todo León. está relacionado. Tiene notas culturales, notas históricas, científicas. Hasta Reino Unido también. Ricardo Corazón de León tiene sangre también aragonesa. Bueno, Catalina de Aragón. Creo que es importante
que esta historia que ha empezado y que ha puesto un pequeño microscopio a la historia de Aragón nos sirva para seguir en esta línea, ¿no? Pues yo os doy las gracias por haber venido y haber contado esta experiencia única, sobre todo el darnos a entender de cómo se puede conocer un linaje, de las dificultades que también lleva la identificación de los cuerpos de la antigüedad y sobre todo la gran cantidad de información que nos ofrece un hueso, que muchas veces nos puede incluso ofrecer más que un vivo, según qué parte de información, y que la tecnología avanza, que la antropología también avanza, siendo una de las ramas de la medicina más antiguas, de las más primitivas, ¿no?, de cómo se trabaja el hueso, que es de los primeros estudios, ¿no? Cuando llegan los estudiantes lo primero que les dan es un hueso y empieza a aprender cómo funciona el cuerpo humano y cómo es por dentro. Ay, pobre, sí. Entonces realmente creo que es de los estudios más cara a cara que ha habido con algo de la medicina, ¿no? Y el estar... Bueno, muchas veces me pregunta, dice, ¿tienes cráneos en casa? Digo, sí, pero es estar ya no solamente el cara a cara con lo que te convertirás y con la muerte, sino que cada día descubres algo, descubres un punto, descubres casi como un enigma por resolver. Fíjate ese cráneo, esa maravilla, que a mí me parece maravilloso. Eso que está tocando Jesús. El hueso bormiano. Un hueso bormiano. Qué difícil es verlo así, ¿eh? Claro. Una de las cosas, y soy un pesado, Nacho, pero me vas a permitir que lo diga. Ninguno de los miembros del equipo per se somos capaces de haber llegado a buen puerto en este trabajo científico. El conjunto de todos ellos, como siempre, yo soy un absoluto defensor del trabajo en equipo, el conjunto de todos ellos, nosotros tres, Miguel Botella, Paco Echevarría, todos los historiadores que han aportado, el esfuerzo de los auxiliares, de vosotros, del equipo, cualquier persona que ha podido poner un granito de arena para poder llegar a buen puerto este trabajo, que me parece, como hemos dicho antes, absolutamente encomiable. Pues por muchas más investigaciones y que sigáis siendo los privilegiados de poder acceder a los lugares de nacimiento y de germen de diferentes, del mundo que nosotros conocemos. Jesús, muchas gracias. Un placer. Gracias. Ana, como siempre, una maravilla. Muchas gracias y esperamos... Te emocionas muchas veces, ¿eh?, con esto de los reyes. Porque hemos vivido momentos muy chulos. Se ha luchado mucho. Sí. Bueno, hemos peleado, hemos y a hecho contrarreloj. Muchos papeles, hemos hecho muchos escritos y hemos hecho mucha parte burocrática que nos quita tiempo de lo que nos gusta, que es esto, tocar, palpar, medir. Pero bueno, seguimos aquí con esta línea de investigación. Me encanta que te emocione este trabajo, sí, porque tenemos proyectos futuros muy chulos y... Aquí sale la parte más humana de las personas. Cuando Totalmente. Estás cara a cara con la muerte. Sí. Tú estás todos los días cara a cara con la muerte. Es duro, pero a la vez yo creo que también es bonito porque la percepción personal te ayuda a disfrutar y ser consciente de lo que uno tiene. Así que, Ana, muchas gracias. A ti siempre. Salvador, una vez más, muchas gracias. Gracias. Seguiremos. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado al final de este programa. Diferente, pasajero, donde les invito a conocer este monasterio de San Juan de la Peña, sobre todo porque van a encontrar un monumento prodigioso, maravilloso. Son dos monasterios, el nuevo, que no es tan nuevo, que es de época barroca, y el viejo, que es esa gran maravilla que tiene tantísimos y tantísimos años, prácticamente desde el siglo VIII, permanece incorrupto dentro de esa roca, con un claustro maravilloso, un viaje en el tiempo, esa iglesia y ese templo que albergó al Santo Grial, ese Santo Cáliz tan perseguido por las grandes personas de la humanidad. Algunos aseguran que generaba el poder, aquel que lo poseía, como la lanza de Longinos u otros muchos, pero es un lugar de poder. Es un lugar de nacimiento mágico. Y ahí podemos encontrar muchísimas cosas. Les invito a llegar, a recorrer casi a pie esos caminos y de pronto entre la frondosidad de los bosques te encuentras desnudo ante la naturaleza con uno de los grandes monumentos que tenemos en el mundo. Ojo, uno de los grandes monumentos que tenemos en el mundo y está aquí en Aragón perfectamente siempre custodiado por nuestros amigos de Turismo de Aragón, que lo que intentan es que todos los que nos escuchan, que son miles y miles de personas y lo agradecemos en el alma,
Pues nosotros somos abanderados de nuestra tierra también, desde donde se realiza este programa, así que les invitamos siempre a conocer Aragón, a conocer por medio del turismo los lugares más maravillosos y únicos que van a encontrar, como es este monasterio de San Juan de la Peña. Allí reposan ¿quién? Pues los 3 primeros reyes de Aragón, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos. Historias de batallas, historias de guerras, historias de amores y desamores, e historias de magia, e historias de enigmas. Hasta la próxima semana. Was born to love. I'm gonna learn to love without fear. Put your elbows on the table. I'll listen long as I am able. There's nowhere I'd rather be. Secret fears are supernatural. Thank God for this new laughter. Thank God the joke's on me. 'Cause I was born to laugh. I learned to laugh through my tears, and I was born to love. I'm gonna